Cuando tienen dolor de rodilla, de cadera o de espalda, ¿puede venir, por ejemplo, un dolor de rodilla de los pies? La reina tiene esta patología, muy comúnmente conocida como el neuroma de Morton. ¿El neuroma viene dado por el uso excesivo de tacones? Todo lo que sea zapatos apretados que compriman los dedos va a producir que efectivamente esos huesecillos y esos músculos aprieten todavía más los nervios y se irriten más. Me gustaría profundizar un poco en el tema del Camino de Santiago. Antes de nada, nunca llevar un zapato nuevo que no hayas utilizado antes para una caminata tan larga como es el Camino de Santiago. Cuando llevamos tacón, pues por ejemplo, en una boda, yo al día siguiente tengo dolor casi un día entero. ¿Por qué? La única manera de poder corregir el juanete es de forma quirúrgica. Al final el juanete afecta más a mujeres y es una patología que es muy genética. ¿El calzado, por ejemplo, técnico o de seguridad también puede causarnos problemas? La gente no sabe realmente Exacto. lo que hace un podólogo. No, es que no tenemos ni idea. Al levantarnos, a veces sentimos como un pinchazo en los pies y también tenemos ese dolor a lo largo del día. Pero ya no solo que dure un día, sino que puede durar días o semanas. Hoy tenemos a nuestro podólogo, Carlos Abeleira, que nos va a ayudar a resolver todas estas dudas, ver sintomatología, tratamientos y si tienen solución. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Nuria. Pues nada, yo encantadísimo de poder estar aquí y voy a intentar responder pues, todas las preguntas que me hagas con la mayor brevedad posible y de la mejor manera que pueda. Para empezar, quería hablar un poquito pues, de ese dolor de talón, que es uno de los dolores más buscados y reconocibles, lo del pinchazo. ¿Es un motivo de consulta en podología? A día de hoy, el tema del dolor de talón es el motivo número uno en consulta. O sea, aparte de las metatarsalgias, pero bueno, ya es otro tema. El tema del dolor de talón siempre viene predecido por una fascitis, pero bueno, no siempre es fascitis. Sí que es verdad que hay un número muy amplio de pacientes que vienen por causas de fascitis, pero no siempre el dolor de talón es una fascitis. Hay otras patologías que pueden llevar a confusiones, pero por eso es muy necesario hacer siempre un buen diagnóstico. Me queda claro, pero ¿por qué tenemos ese dolor de talón? ¿Por qué nace ese dolor? Porque Vale. claro, ninguno queremos tener dolor de talón y si no sabemos qué tenemos que hacer. Vale, a ver, dependiendo de cada patología, va a producirse un dolor u otro por diferentes estructuras dañadas. La más común, vamos a hablar de la más común, que es la famosa fascitis plantar. En este caso, la fascia, que es al final una malla, por así decirlo, que es como si fuese un ligamento muy grande que va por debajo por encima de los músculos, es lo que sostiene, por así decirlo, pues en sí el arco del pie. Va a ser el principal componente de sujeción del arco. Cuando el arco desciende de más o cuando hay un acortamiento en los gemelos, al estar todo comunicado, como dice mucha gente, se va a ver estresado, se va a ver tensionado de más. Entonces va a producir esa fatiga en ese tejido y se va a ir produciendo pues cada vez más daño y luego pues se pueden dar pues rupturas, degeneraciones con el paso del tiempo y por eso es conveniente pues venir a consulta o tratarlo de alguna manera para que no siga esa evolución de degeneración. Es decir, que el dolor de talón se produce por una fatiga de nuestro pie. En parte sí, por muchas otras causas, pero en sí la fascitis plantar se produce por una fatiga, por así decirlo, o factores de riesgo. Existen unos factores de riesgo que incluyen a que hay un exceso de tensión en la fascia.
¿Cuáles son esos factores de riesgo? A ver, hay muchísimos factores de riesgo que conllevan, pues, al final una fascitis plantar. Todo pie plano, que se llama el pie plano, el pronado, pues va a incrementar una tensión en fascia. También los pies cabos, porque al final van a tener seguramente un acortamiento gemelar muchas veces. Entonces, como es una polea, toda la fascia del pie y los gemelos, yo si he tenido los gemelos, va a tirar de la fascia y van a hacer un incremento de tensión. Otros factores de riesgo son sobrepeso, otros factores de riesgo es en determinadas zapatillas de deporte, si son muy blandas a lo mejor nos va a perjudicar, a otras que a lo mejor son más duras y nos va a beneficiar. Hay infinidad de factores de riesgo que podría estar aquí contándoos, pero al fin y al cabo todo factor que incremente la tensión en la fascia va a hacer lo que produzca el daño. Es un mundo, el mundo de los pies, ¿eh? Es un mundo, es un mundo. Sí, sí, sí. Totalmente. Vale, yo tengo más dudas. Sobre todo, pues bueno, hablando del dolor del talón, hay más dolores, como el hormigueo o el dolor en el empeine. Ujú. ¿Por qué se produce? Ahora está muy de moda, bueno, muy de moda. La reina tiene esta patología, muy comúnmente conocida como el neuroma de Morton. El neuroma de Morton es, al fin y al cabo, un estrés, una compresión de nervios interdigitales que producen pues, una irritación y entonces va a producir una señal neurológica de dolor de irradiante, quemazón, mucha gente lo describe como si tuviese calambres, es un dolor neuropático al final y mucha gente lo confunde con otras patologías y por eso hay que hacer un buen diagnóstico y en esto, por ejemplo, es muy clave el ecógrafo. El diagnóstico El ecográfico en diagnóstico ecográfico, podología. efectivamente, para los neuromas. Sí que es verdad que la clínica de un neuroma suele estar bastante clara, hay test que son muy claros, pero la confirmación del neuroma se hace mediante ecógrafo. El neuroma viene dado por el uso excesivo de tacones, porque creo que la reina va siempre en tacones. Efectivamente, efectivamente. El neuroma al final, todo lo que sea zapatos apretados que compriman los dedos, va a producir que efectivamente esos huesecillos y esos músculos aprieten todavía más los nervios y se irriten más. Y va a producir pues todavía más dolor. Y muchas veces este dolor proviene por una irritación por llevar zapatos de tacón, zapatos apretados que acaban en punta y mucha gente pues tiene esta patología desconocida. Sí, totalmente. Siguiendo hablando de todo el tema de dolores, Ujú. me gustaría profundizar un poco en el tema del Camino de Santiago, que yo creo que además cada año está más de moda. Sí, aún cabe. Yo hace muchos años realicé el Camino de Santiago y como no tenía ni idea, pues mis padres me fueron a comprar hace ya bastantes años unas chiruca. Sí. Y el problema que tuve es que a los 2 días tenía el pie cocido y tenía macroampollas. Entonces, recomendaciones. Si tenemos ampolla, como antiguamente, pasamos la aguja con el hilo. Recomendaciones para el Camino de Santiago. ¿Qué calzado deberíamos usar? ¿Qué debemos hacer sobre todo, pues eso, para que la fascia esté bien? Pues mira, antes de nada, nunca llevar un zapato nuevo que no hayas utilizado antes para una caminata tan larga como es el Camino de Santiago. Eso sin ninguna duda, eso es lo primero que haría. Siempre lleva un zapato que te hayas puesto, que te haya sido cómodo para la vida diaria, para otras caminatas y nunca llevar un zapato nuevo porque no sabes cómo va a actuar en tu pie. También un zapato nuevo no está adaptado a tu pie porque siempre al final acaba haciendo adaptaciones el pie al zapato y puede producir también más ampollas, puede producir muchos más problemas. El tema de las ampollas. Siempre que sea un ambiente estéril y produzca dolor la ampolla, se debe de pinchar, siempre haciendo una buena cura posterior. Siempre que tenga alguien a mano que lo sepa hacer, que tenga un botiquín de primeros auxilios, si duele la ampolla, se puede pinchar, pero siempre en condiciones buenas de esterilidad, de higiene. Y luego, tema de fascitis.
Si tú ya has sufrido de fascitis, seguramente se incremente haciendo el Camino de Santiago. Entonces, si tienes pendiente hacer una caminata tan larga que conlleve tantas horas de pie, es recomendable que a lo mejor pues, tengas que pasar a manos de un podólogo para que te haga un estudio de la pisada, porque a lo mejor es necesario que te hagas unas plantillas. Y entonces sí que esa persona se podría hacer el camino con las plantillas. ¿Con plantillas usadas o plantillas nuevas? Plantillas usadas, nunca nuevas. De hecho, yo siempre que hago plantillas y yo las entrego, siempre mando entre 7 y 10 días de uso progresivo para una adaptación buena. Si no, me llega el primer día. Imagínate, una chica de hostelería que está de pie 10 horas al día y se las pone el día siguiente de yo entregárselos, me las va a tirar a la cabeza, ya te lo digo. No las va a tolerar, o muy pocas veces. Tiene que ser un uso progresivo. Porque readapta, ¿no? La plantilla a la pisada. Readapta y al final, más bien, es un tema de que es un cambio que te estoy haciendo en la musculatura del pie, en la forma de pisar, en la que nunca te has visto en ella porque es totalmente nuevo para ti y a lo mejor no te adaptas lo suficiente como para no tener dolor el primer día. Por eso es necesario pues, ir con un uso progresivo para una correcta adaptación. Esto mismo sucede con el cambio de calzado, ¿no? Con las deportivas, si empiezas a utilizar un zapato plano. Menos porque es menos agresivo que una plantilla, por eso si lo llevas un zapato nuevo, pues un día de trabajo, pues seguramente no te duela, puede ser que sí, a mí me tiene pasado, pero una plantilla sí que al final es más agresivo, porque tiene más cambios una plantilla que un zapato en tu pie. Carlos, me vas a matar porque te voy a hacer una pregunta que, claro, creo que no utilizas tacones, pero... A ver, sorpréndeme. Pero las chicas, o bueno, conozco muchas chicas que les sucede y a mí también, entonces por eso puedo hablar de ello. Cuando llevamos tacón, pues por ejemplo, en una boda, yo al día siguiente tengo dolor casi un día entero. ¿Por qué? Pero dolor agudo. ¿Dónde tienes dolor? Seguramente en las cabezas, ¿no? Aquí en los dedos. Sí. Ahí es donde tienes el principal dolor. Al final tú ten en cuenta que unos tacones lo que van a hacer es levantar el talón y tener prácticamente todo el apoyo todo el peso de tu cuerpo en unos huesecillos que están en el pie que no están dotados para tener esa capacidad de absorción de impacto. Entonces, al final tienes que apoyar con el talón y luego despegas, ¿no? La marcha normal. Sí. Pues tú estás ahí constantemente tocando con la zona de los huesos. Y eso es un daño brutal a lo que es esa zona del pie. Por eso mucha gente acaba con metatarsalgias. Aparte de los tacones, el calzado estrecho, el calzado, por ejemplo, técnico o de seguridad, ¿también puede causarnos problemas? Uf, me viene a consulta muchísima gente que a lo mejor han pasado a trabajar en una empresa que le piden un zapato de seguridad o que ya llevan a lo mejor 1 o 2 años con un zapato de seguridad o que se lo cambian con problemas. Muchísima gente. Gente con problemas en las uñas, gente con fascitis, gente con metatarsalgias. O sea, al final el zapato de seguridad, hay muchísimos tipos de zapatos de seguridad, hay unos mejor que otros, pero al final es un zapato pues, que restringe bastante el movimiento, es bastante duro y al final pues tiene las consecuencias de dar o tener la posibilidad de contraer alguna patología, pero bueno, al final son necesarios porque conllevan la seguridad del trabajador. Entonces, es importante que se mire bien. Muchas veces el zapato de seguridad da problemas de rodilla también, de cadera, y es importante pues, ver cómo está. A lo mejor un zapato normal te amortigua, digamos, lo que te está pasando con el zapato de seguridad y a lo mejor pues, te conviene meter una plantilla para realinear el pie y ponerlo donde yo quiero. Carlos, a colación de lo que estabas hablando del dolor de cadera o rodilla, muchas veces no solo simplemente en personas que tienen que llevar calzado técnico, sino también, por ejemplo, en deportistas o personas activas. Cuando tienen dolor de rodilla, de cadera o de espalda, puede venir, por ejemplo,
un dolor de rodilla de los pies? Muchas veces un dolor de rodilla, de cadera o de espalda viene por culpa de a lo mejor una mala pisada o que hay algo que está fallando ahí que se puede arreglar con el tema de la pisada. Y también algo que yo creo que es que no lo sé si lo sufren más las mujeres que los hombres. Los famosos juanetes, el bulto, ese hueso que se deforma y sale al lado del dedo gordo. Ahora nos explica si lo sufren más las mujeres que los hombres. Y luego, los separadores interdigitales ayudan, son útiles. Estos que se pueden comprar en comercios electrónicos, bueno, en web famosas y que, bueno, pues que dicen que palian o que te ayudan, ¿no? Con el tema del juanete. También hay aparatos estos bueno, de farmacia o de por AliExpress o así de que he visto que haciendo como una tuerca, una palanca que te pone el dedo recto. Bueno, todo eso al final no se te va a corregir nunca. El juanete, a no ser que se haga una intervención quirúrgica. O sea, la única manera de corregir un juanete es de manera quirúrgica. No hay ninguna solución mágica, ni alineadores de dedos, ni bueno, es que no sé ni cómo se llaman, son unos aparatos que es para literalmente girar el dedo. Te giran el dedo, pero luego te lo vas a quitar y vas a seguir teniendo el dedo girado. Entonces, la única manera de poder corregir el juanete es de forma quirúrgica. Hoy en día hay mogollón de intervenciones quirúrgicas, de mínima incisión, de cirugías abiertas. Hay muchas técnicas y muchos tipos de técnicas. Y luego está otra que es, ¿tengo alguna manera de poder ralentizarlo, de poder frenarlo? Puede ser, puede ser. No siempre. Al final el juanete afecta más a mujeres y es una patología que es muy genética. Es muy genética. Sí. Entonces, es muy genética. ¡Qué desgracia! Es una desgracia. Sí, pero es muy genética. Entonces, claro, sí que es verdad que hay una parte mecánica que existe, si se da el caso, pero suele estar acompañado de una parte genética. Cuando hay una parte mecánica, la mecánica se puede controlar de aquella manera y entonces se puede frenar. Se puede frenar a través de unos buenos zapatos, pero sobre todo una buena plantilla en función de lo que vea el profesional. Si hay un factor mecánico por lo que se esté produciendo el juanete o que se pueda empeorar el juanete, siempre se puede hacer. Pero al tener un factor tan genético, muchas veces se sigue desplazando y corregir nunca se va a corregir, a no ser que sea por cirugía. Yo tengo entendido que la cirugía es muy, muy dolorosa. Eso es un hándicap que tenemos ahora también los podólogos, porque antiguamente se hacían muchísimas cirugías de juanete, pero que hoy en día las cirugías de juanete que se hacen no tienen nada que ver con las que se hacían antiguamente y hoy en día una persona puede salir caminando en el propio día después de una operación de juanete. ¿Ah, sí? No tiene ni que hacer reposo ni nada. Hay un reposo relativo, claro, pero sale por su propio pie caminando. Con lo cual, nos recomiendas a todos y a todas que si alguno tiene el problema del juanete, que se pueda operar contigo. Claro, a ver, siempre hay que ver qué grado de incapacidad tienes, cuánto te condiciona tu vida diaria, hay que ver 1000 factores para al final operar a alguien. Y si la persona, hay gente que también se opera por estética, eso ya Claro, es otro. yo pensaba que, claro, que El juanete da dolor. El juanete da dolor también. Por eso la gran mayoría de gente que supera el juanete es por dolor. Pero bueno, también hay otro porcentaje que supera por estética. Sí. seguimos hablando un poquito del tema del dolor. ¿El dolor en los pies en niños es normal? ¿Hay que mirarlo? ¿Hay que dejarlo pasar? A ver, en los niños, siempre que haya dolor, hay que alarmarse. Porque los niños son inmortales, o sea, no les duele nunca nada. Entonces, cuando hay dolor,
hay que preocuparse porque algo está fallando ahí. Entonces, muchas veces en consulta, la gran mayoría de veces que me vienen padres preocupados o porque en su niño tiene los pies planos y es una revisión, pues porque a lo mejor esos pies planos o porque camina mal y luego principalmente el dolor típico de los niños del talón, entre los 7 y los 14 años, más o menos, 7 12 por ahí. ¿Qué dolor es ese? El dolor de talón es una enfermedad muy común que se llama enfermedad de Sever, que al final es una osteocondritis del calcáneo. Es una inflamación por un núcleo de osificación secundario del talón que es por crecimiento, todavía se está formando y hay un exceso de tensión en los ligamentos que se unen a ese hueso y pues produce una inflamación ósea, en resumidas cuentas. Entonces, eso es en niños activos que no se paran de mover, que hacen actividades de contacto, es la patología más habitual que nos encontramos en consulta, que muchas veces se trata no inadecuadamente, pero necesitan a lo mejor algo más para poder tratarlo, aparte de un antiinflamatorio. Sobre todo niños que anden a lo mejor en puntillas, preocupaciones de los padres porque meten los pies hacia adentro y pies planos. Es recomendable que acudan a la consulta para prevenir futuros problemas. Y a colación pues del tema de ondas de choque que en consulta Sí. pues las utilizas de forma Ujú. recurrente, habitualmente, ¿con qué patologías o con qué problemas específicos las pautas? A ver, todo lo que sea em, tejidos que estén degenerados de forma crónica es una buena herramienta. Existen otras muchas, gente que utiliza electrólisis, gente que utiliza ondas de choques, existen las radiales, las focales. Y dentro del abanico terapéutico que existe, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar unas ondas de choque focales y para patologías que son crónicas y que estén en un deterioro de degeneración, son una buena alternativa. Fastitis que ya estén pues muy degeneradas, que ya lleven año, 2 años en evolución, ligamentos que estén fastidiados, aquiles que estén también con una larga evolución. Todo lo que sea degeneración, las ondas de choques suelen ir bastante bien a nuestros pacientes. ¿Utilizas bastante el ecógrafo en consulta, Carlos? Sí, rotundamente sí. O sea, hoy en consulta, tener un ecógrafo, bajo mi punto de vista, es algo esencial. Es algo esencial porque al final te permite ver lo que el ojo no ve. O sea, al final te permite, es un aparato que te sirve para ver en directo lo que está pasando, cómo está y qué es lo que está lesionado. Tú al final puedes ver a ojo, si no tienes ecógrafo, lo que puede ser, lo que no puede ser, pero si tú lo ves y sabes lo que hay. Al final, la desventaja que tiene el ecógrafo, que lleva, pues, es muy ojo dependiente. Digamos, conlleva pues mucha formación, mucho tiempo de estudio, que al final pues no es fácil de manejar ni de entender, pero es clave El para aliado perfecto. es el aliado perfecto, sin ninguna duda, en consulta para saber, para poder diagnosticar y para poder tratar. Porque aparte de diagnosticar, luego, gente que hace infiltraciones o ondas de choque ecoguiadas, va a saber perfectamente lo que está haciendo, o incluso cirugías que se hacen a día de hoy ecoguiadas, va a saber en tiempo real lo que está pasando y dónde está la aguja. El otro día me comentabas que el dolor en la tibia, cuando vamos andando, que no era normal, porque te comenté que cuando andamos, o además te había comentado en mi caso, que cuando yo voy andando durante mucho tiempo, pues que me dolía la zona de la tibia. Ujú. Y cuando más frecuencia metía pues a los pasos, la intensidad del dolor también pues aumentaba. Coméntanos por qué está relacionado, que creo que se llama estrés tibial, con los pies.
Veo que has estudiado, Nuria? Sí, sí, sí. A ver, al final la perostitis, comúnmente llamada, pero científicamente, Sí. efectivamente es el estrés tibial, es una patología sobre todo muy común en deportistas que a lo mejor están empezando o que llevan sin correr bastante y empiezan. Es una patología que es súper recurrente y que se debe a varios factores. Al final, corredores también Yo soy amateur. deportista normalita, ¿eh? Es decir, no soy una... Bueno, tú le metes bastante caña, hombre. Yo lo sé. Entonces, eso, la perostitis conlleva varios factores de riesgo que pueden llevar a cabo que salga una perostitis. El dolor de las tibias es muy recomendable pasar por consulta para ver qué está pasando, porque muchas veces un dolor de tibias, o sea, por no decir prácticamente siempre, está relacionado con una mala pisada o una pisada que no se está haciendo a lo mejor que está estresando diferentes tejidos que a lo mejor con una plantilla podemos remediar. Con lo cual me estás diciendo de forma directa que pase por consulta para valorar el tema de... No, hombre, si es muy de vez en cuando, pues no, pero gente que a lo mejor corra mucho y que pues sí que les sea un impedimento el no poder correr, que a lo mejor a los 5 o 7 kilómetros tiene que parar porque le duele un montón, al igual que el talón. Son Son dolores, claro, que no son llevaderos. El dolor normalmente no es llevadero. Una cosa es que puedas tener un poco de dolor y digas, bueno, tiro para adelante, claro, o en momentos puntuales, pero claro, si la plantilla te va a solucionar el problema, o sea, como si hay que hacerse 100 plantillas. Efectivamente. Obviamente. Sí. A ver, al final son dolores muy recurrentes en el día a día, sobre todo eso, de corredores y sobre todo de corredores amateurs. A mí me has solventado muchísimas dudas porque el podólogo más bien es un inspector de la pisada, hace una labor de investigación y trata de diferentes maneras. Y la gente no sabe realmente. Exacto. Lo que hace un podólogo. No, es que no tenemos ni idea. No me imaginaba que, claro, que podáis tratar tantísimos problemas, que pueda venir el dolor de diferentes partes del cuerpo, que esté todo, como has explicado, unido, que claro, es que obviamente es sentido común. Sí. Entonces, bueno, pues me parece pues una charla muy útil para todos. A mí me ha encantado, la verdad. Carlos, esperamos verte pronto en las charlas de Longevity Salud. Muchas gracias, gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.